El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. La vida junto a Dios es la vida perfecta, es la vida ideal, es la vida que todos buscamos y deseamos, pero cuesta vivir la vida con Dios. Cuesta vivir la vida junto a aquel que nos ofrece la vida, que nos ofrece el amor, que nos ofrece la paz y que nos invita a vivir en la justicia. La primera lectura del libro del profeta Ageo nos manifiesta cómo después del exilio, después de que el rey Ciro regresa a los habitantes de Israel a su tierra y les ordena la reconstrucción del templo de Jerusalén, comenzaron a reconstruir el templo, pero por ahí hubo una relajación en la vida religiosa, una relajación de la vida, porque dijeron: ya estamos de regreso en nuestra tierra, pues vamos a atender nuestros asuntos. Y esa relajación les llevó a olvidarse o a abandonar la obra de la reconstrucción del templo. Y ahora, por medio del profeta Ageo, Dios le habla a su pueblo y le recuerda que la intención de haber regresado del exilio era la reconstrucción del templo, es decir, construir una vida donde Dios sea el centro, construir una vida donde Dios sea el primero. Y el pueblo de Israel vuelve a olvidarse de esta indicación por parte de Dios. Y el profeta Ageo, en el nombre de Dios, habla al pueblo de Israel y le cuestiona, diciéndole: de modo que ahora es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de oro, mientras que mi casa está en ruinas. Y comienza a nombrarles y hacerles pensar, reflexionen acerca de su situación. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed, etc. Humanamente, es como decir, humanamente lo pueden tener todo, pero si no tienen a Dios en el centro, no tienen nada. Es esto el mensaje de la lectura que hoy escuchamos del profeta Ageo. Y es la invitación también para nosotros, reflexionar acerca de nuestra situación. Y debemos reflexionar acerca de si tenemos a Dios de veras en el centro de nuestra vida, o estamos jugando a ser cristianos, o estamos jugando a ser creyentes. Porque si Dios está en el centro de nuestras vidas, si Dios está en lo primero de nuestra vida, entonces de veras nuestra vida humana debe de cambiar totalmente. De veras debemos ser hombres y mujeres que impactamos con nuestra forma de vivir, con nuestro testimonio de vida en este mundo. Pero parece que somos iguales que todos, porque no hemos logrado impactar.
Porque sí, queremos tener a Dios, pero también queremos tener y conservar nuestra vida de pecado, nuestra vida mundana. Eso no se puede. Y por eso encontramos estas grandes rupturas en la vida de la iglesia, en la vida de la fe cristiana, donde queremos combinar a Dios y a la mundanidad. Queremos conservar a Dios, pero también queremos conservar nuestra manera de pensar, nuestra comodidad y nuestro pecado. Y no se puede. ¿Por qué no impactamos? ¿Por qué no somos personas que otras personas se sientan arrastradas a abrazar la fe, a vivir de cara a Dios por nuestro testimonio de vida? Eso debe cuestionarnos. Así como la vida de los santos, y hoy a San Pío, a quien estamos celebrando, estamos recordando cómo la vida de San Pío impacta y atrae a la gente de todas partes del mundo. Ríos de gente van a San Giovanni Rotondo para presenciar la vida mística de Padre Pío. Y a la fecha, aún de su muerte, San Giovanni Rotondo sigue siendo un lugar de encuentro, un lugar de peregrinación. Es que sí debe cuestionarnos la vida de los santos. Es que sí debe cuestionarnos a nosotros el hecho de no ser personas atrayentes. Sí debe de cuestionarnos. ¿Somos atrayentes por nuestro modo peculiar de vivir la fe? ¿Por nuestra manera de relacionarnos con Dios? Y es que no lo somos. Y nos vuelve a suceder entonces lo que hoy nos plantea el profeta Ageo. Ese reclamo que Dios hace al pueblo, de modo que ahora es tiempo de vivir cómodamente, de modo que ahora es tiempo de vivir según tus propios criterios, según tu propia forma de pensar, de modo que ahora es tiempo de vivir conservando tu reputación en lugar de reconstruir en el mundo la casa de Dios. Es decir, nosotros mismos que somos ese templo vivo del Espíritu Santo. Es que si no está Dios en la vida nuestra, en el centro, es que no importa, sí importa dónde está Dios en nuestra vida. Porque alguien puede decir, sí lo tengo, pero ¿dónde lo tienes? ¿De veras está en el centro de tu vida? ¿De veras es el fundamento de tu vida? ¿De veras haces todo en nombre de Dios? ¿Haces todo tomando en cuenta a Dios? Y es ahí donde entonces entra el cuestionamiento. Solo los hombres y mujeres que han sabido tener a Dios en el centro de su vida, que han fundado su vida en Dios, son hombres y mujeres que atraen. Porque Dios es atrayente y se manifiesta en las acciones, en las palabras de las personas. Es lo que logró San Pío, ser un hombre atrayente por su profunda relación que tiene con Dios. Ser atrayentes. Un ejemplo de no tener a Dios en el centro es lo que nos dice hoy el Evangelio de San Lucas. Una persona que no tiene a Dios en su centro, que no funda su vida en Dios y que no tiene a Dios como prioridad, es una persona curiosa. Como Herodes. Tenía curiosidad de ver a Jesús. Estaba interesado en Jesús. Y a veces nosotros podemos ser
religiosos curiosos, que andamos probando de todo, religiosamente hablando, a ver qué, pero vacíos. Nos quedamos sin Dios, y eso se nota en nuestras vidas, en nuestra manera de responder frente a las realidades de este mundo, nuestra manera de comportarnos frente a los problemas, frente a las situaciones particulares de la vida. Ahí se nota cómo estamos respondiendo, cómo reaccionamos frente a las situaciones de la vida. Ahí es donde entonces nos damos cuenta si Dios está en el centro, porque podemos ser nosotros de veras curiosos. Todo lo que es extraordinario llama la atención, para bien o para mal. Llama la atención. La persona de Jesús es extraordinaria y por eso cautiva y atrae. La vida de los santos ha sido extraordinaria y por eso cautiva y atrae. Pero aquellos a quienes atrae muchas veces son movidos por la fe o movidos por la curiosidad. Mucha gente iba a ver al Padre Pío, pero no por fe, sino por curiosidad. A ver si es cierto lo que dice, que lee las mentes, que es un gran confesor. Por curiosidad, y a veces nosotros también podemos llevar una vida religiosa, pero curiosa, a ver si es cierto. Ante Dios nos acercamos no por curiosidad, sino con fe. Pidamos, queridos hermanos, a Dios que nos conceda a nosotros la gracia hoy, en este día, de reflexionar sobre nuestra situación. ¿Está Dios en el centro de nuestra vida? Y para resolver esta cuestión, vayamos a mirar nuestra vida, nuestras acciones, cómo estamos reaccionando, cómo estamos viviendo. ¿Somos hombres y mujeres atrayentes por vivir una profunda relación con Dios? Que así sea.